Entonces dile a tu vecino, feliz año nuevo en año dorado. ¿Puedo usar esto por acá? Esto se cayó. Bueno, entonces vamos a, antes de subir la espada, sí, por ahí. Sí, suena con el Bueno, entonces vamos a recordar la consigna que Dios le regaló al pastor Darío para este año. Lo tengo 2 veces en el formato original de nuestra iglesia. Entonces, si ustedes lo saben de memoria, pueden cerrar los ojos, pero yo quiero asegurarme que todos lo leemos. Entonces, por favor, di conmigo, 2024, con Dios siempre en contacto. Amén. Entonces, yo lo tengo en la versión de más en el dibujo, ¿cierto? Y con la letra más grande. Entonces, repite conmigo nuevamente, 2024, con Dios siempre en contacto. En el papelito que lo hice, estamos acá. En el separador de páginas que nos regalaron el día que no me acuerdo, están los 12 puntos que el pastor Darío nos regaló el día de la cena de amor. Y lo que hemos tomado nosotros es que, como son 12, entonces para cada mes vamos a tener uno en cuenta para que lo repasemos, y si tienen eso, para que ustedes lo estén revisando todos los días. Entonces voy a recordarles el número 1, que fue el de enero, que dice: si estoy siempre con Dios en contacto, mi fe se convierte en acto. Esto nos recuerda lo que dice el apóstol Santiago, ¿cierto? El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras no vale. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia de Dios mediante la fe. Pero la fe hay que ponerla en acción, que es lo que Dios le regaló al pastor Darío. Mi fe se convierte en acto cuando yo estoy con Dios en contacto. Y el mes de febrero dice: si estoy siempre con Dios en contacto, mi esperanza es lo más alto. Es decir, que nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza siempre está puesta en el Señor. Y yo le agrego algo que ustedes me han escuchado muchas veces, que ya hace años Dios me lo regaló. Esperanza viene de la combinación de esperar con confianza. Perdón, yo sospecho de qué trata. Por si acaso es este. Bueno, entonces a veces cuando hay interrupciones, gracias a Dios no es en directo, sino que lo pueden entonces interrumpir y cortar. Entonces ahora reinicio. El mes 2 es siempre, si estoy siempre con Dios en contacto, mi esperanza es lo más alto. Y nuestra esperanza es en Dios, nuestra esperanza es en nuestro Creador, y por ende, como recordaba, esperanza es esperar con confianza. Eso se suma para formar esperanza, espera con confianza. Entonces ahora sí levantamos nuestra espada bien alto y expresamos lo que Dios nos ha regalado. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque
porque a través de ella me permites estar en contacto cuando la leo, cuando la medito y cuando la oro. Gracias Dios, amén y amén. Entonces, Dios quiere que nosotros no solamente leamos la palabra, debemos leerla. Quiere que también la meditemos, es decir, que la rumiemos como Dios nos ha enseñado en los años dorados. Rumiarla es sacarle la nutrición, que el Espíritu Santo nos nutra nuestra alma y nuestro espíritu para que también nutra nuestro cuerpo. Y finalmente, al nutrirnos, que la pongamos en práctica, lo que es nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, está construyendo su casa, su vida, sobre la roca que es Jesús, sobre el fundamento, sobre el cimiento que es la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Amén. Entonces vamos a buscar o a leer, si no trajo la Biblia, Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Oramos. Padre Señor, gracias, queremos darte una vez más, darte gracias Señor por este nuevo día, por este nuevo año que comienza hoy en nuestro ministerio de Años Dorados, Señor. Ayúdanos, Dios, a permanecer siempre en contacto contigo, Señor, que este año, Señor, aumentemos, Señor, nuestra fe al escuchar tu palabra. Aumentemos nuestro amor que recibimos de ti, Señor Santo, porque tú siempre nos lo das, pero quieres que lo asimilemos para que nos amemos los unos a los otros, pero principalmente que te amemos a ti, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, por traerlos acá y gracias por las personas que más adelante van a ver también esta prédica, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, caiga en un corazón preparado por ti, con terreno fértil, Señor, para que en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso de nuestras vidas, dé el fruto que tú sabes que debe dar. Gracias, Señor, quédate con nosotros. Amén y amén. Amén. Entonces, pues vamos a leer el versículo. Dice: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Como recordaba Alejandro, Dios nos dio el nombre de esta prédica en forma de interrogatorio, para una pregunta de interrogante, para que nosotros la respondamos muy adentro de nosotros, de verdad, y que de ahora en adelante permitamos que sea Él el quien cuide nuestra vida. La pregunta es: ¿quién cuida tu vida? Este versículo nos lo está diciendo. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Es decir, una oveja descarriada es la que no pertenece a un rebaño. Es aquella que no tiene un pastor que cuide de ella, un pastor que la alimente. Y aquí lo que menciona él dice: pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cuando nosotros hicimos la oración de fe, ese fue el paso que dimos. Recibimos al Señor Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y Él en ese momento entró a hacer la función de pastor de nosotros. Somos nosotros quienes a veces nos descarriamos. Somos nosotros los que a veces no recurrimos al que cuida nuestra vida y nos desviamos absolutamente de lo que Él nos está dando. Vamos a buscar alimento, vamos a buscar aguas diferentes a las que nos da. Recordemos que el Salmo 23 dice que como el Señor es mi pastor, nada me falta. La versión NBI habla de presente siempre, el eterno presente de Dios, y que Él nos dará de comer, Él nos dará de beber, nos hará de descansar, nos lleva a pastos verdes, etcétera, etcétera. El Salmo 23 es bien cortico, que vale la pena volver a recordar en nuestros devocionales. Y lo que está mencionando acá es justamente que ahora quien cuida nuestra vida es el Señor, es el pastor, que es el Señor Jesús, que es Dios Padre, que es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Eso es lo que nosotros hoy esperamos poder afirmarnos al responder esta pregunta. ¿Quién cuida tu vida? Hoy 8 de febrero, la primera reunión del nuevo año de Años Dorados. Aquí hago un pequeño paréntesis, nos seguimos con el programa que tenemos nosotros. Nos reunimos el segundo jueves para escuchar la palabra y el cuarto jueves para tener grupos pequeños. Estamos orando y les pedimos a ustedes que sigan también unidos a nosotros en oración para que el grupo crezca no solamente en cantidad, sino en conocimiento de Dios, en dependencia de Dios, que echemos raíces sobre la palabra de Dios para que haya más grupos pequeños, nos conozcamos mejor y podamos compartir mucho más. Pero volviendo entonces, yo quiero volver a mostrarles el mismo versículo, pero con un fondo en el cual responde realmente. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces Dios me mostraba esta gráfica en la cual está la cruz, en la cual justamente el Señor Jesús vino a la tierra, nos incluyó a nosotros y a otros que este año vamos a compartirle para formar parte de su familia. Nos incluyó en el plan de salvación. Y el Señor Jesús entregó su vida en la cruz. Hoy en la alabanza lo recordábamos. Dios efectivamente entregó su vida, nos dio el perdón de nuestros pecados para que nosotros lo aceptáramos a Él como el pastor de nuestra vida, como el que cuida nuestra vida. Y nosotros necesitamos tener esa convicción en nuestro corazón para no buscar en otro lado lo que Dios nos da, porque Dios dice que nos da todo lo que necesitamos y por consiguiente no tenemos necesidad de ir a buscar otra fuente diferente. Entonces, si nosotros nos mantenemos en esa decisión de mantenernos siempre dependiendo de Dios, quien cuida nuestra vida, podemos responder siempre: Dios cuida mi vida. Entonces, por favor, di conmigo la siguiente frase: por mi decisión de vida, el Señor Jesús a mi vida cuida. Siempre hago la referencia muy rápida. Arriba tengo dos palabras: de vida, con B pequeña, pero si la unimos en una con la letra B grande, como no de uva grande, como que sería con B grande, ¿cierto? Te diría por mi decisión de vida, es decir, por la correcta, la que yo debo tomar. Entonces el Señor Jesús a mi vida cuida. Pero también lo hacemos nosotros, que es de mi decisión de cómo vivir, de nuestra vida, lo hacemos para que sea nosotros ratificándole al Señor: tú eres quien cuidas de mí. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos trajo, Él nos conoce, Él nos dio espíritu, alma y cuerpo, y conoce absolutamente todo de nosotros. ¿Y quién mejor que Él para cuidarnos? Amén. Entonces, para eso necesitamos tener la convicción y el tener la fe en el Señor. Los invito a Lucas 15, versículos 3 y 4, para que desarrollemos el siguiente. Yo no tengo puntos, pero las frases son como los puntos, para que efectivamente lo tengamos en cuenta cuando estemos revisando o repasando, ¿cierto? Lo leemos, por favor, léanlo conmigo en voz alta. Dice: Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. ¿Quién dijo la parábola? El Señor Jesús. El Señor Jesús está hablándole al público, a los apóstoles, a sus seguidores en ese momento. Y Jesús habló muchas parábolas para poder contar lo que Él quería que nosotros supiéramos, pero la parábola es una manera de expresarse para que lo recordemos fácilmente. Y en este caso está diciendo: cuando usted tenga ovejas, si tiene 100 ovejas y hay una que se le pierde, entonces no deja las 99 y va en busca de la número 100. Y el motivo, existen dos o tres cosas que quiero compartir. La primera: las ovejas son seres que necesitan siempre estar en comunidad. Cuando están solas
están perdidas, están refundidas, no saben qué hacer. Por esa razón necesitan de un pastor, necesitan de que estén juntas para poder compartir. Y es la razón por la cual, a través de la prédica, vamos a entender que nosotros somos ovejas del rebaño de Dios, del Señor Jesús, nuestro pastor, y que solos no podemos, porque necesitamos justamente reunirnos, necesitamos venir a los servicios de la iglesia, a las reuniones de los ministerios. En nuestro caso, que somos los sardinos que peinamos canas, Dios le regaló al pastor Darío el ministerio de Años Dorados. Por esa razón, si conoce a alguien que peine canas, tal como tú lo haces, entonces puedes invitarlo a que venga a Años Dorados, que venga a la iglesia, pero también si es alguien que viene a la iglesia, que venga a Años Dorados también. Entonces, ¿por qué? Porque una oveja solita va a tener dificultades. Hay otro punto importante. A veces nosotros creemos que somos las 99 y resulta que, pilas, somos la una, somos la número 100, por la cual efectivamente Jesús vino del cielo por cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros es la 100. Él se sacrificó, Él se humilló y vino a la tierra y se vació en el cuerpo físico del Señor Jesús, y porque Él es 100% hombre y divinamente Dios, y abandonó eso para venir a rescatarnos a nosotros. Entonces, por esa razón es importante entender, porque Él nos buscó. Decimos que nosotros lo buscamos, pero la verdad es que Él es el que nos busca. Es como el juego que tenemos a veces, ahora que terminamos canas con los nietos, ¿cierto? Entonces nos escondemos para que nos busque, pero finalmente lo que hacemos nosotros es dejarnos encontrar fácilmente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos dónde están. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que somos ovejas que solos no podemos, pero que si nos sentimos solos y nos encontramos solos, podemos pedirle a Jesús que venga, que nos retorne otra vez al camino. Por esa razón, hay un versículo que dice que Él vela por nosotros, Él vela para que nosotros vayamos por el camino que Él sabe que necesitamos recorrer, y que si estamos fuera del camino, Él viene y nos conduce otra vez al camino. Es cuando abandona efectivamente a las otras y viene por nosotros. La relación de nosotros con Dios es íntima y personal. Por esa razón necesitamos tener siempre, vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre esa oídos espirituales bien afinados, para que Dios, cuando nos hable, sea escuchado por nosotros. Amén. Cuando el pastor que cuida de nosotros nos hable, nosotros lo podemos escucharlo bien, y que lo que escuchemos sea puesto en práctica en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos sintamos refundidos, no entendemos, podemos recurrir a Dios. ¿A través de qué? De lo que proclamamos al comienzo, de la palabra de Dios. O venir a la reunión del domingo, o del miércoles, o del jueves, o la reunión que tengamos en la iglesia, para poder escuchar a Dios y decirle: Señor, necesito que me muestres por dónde es, para que retornar al camino que Él quiere. Entonces, di conmigo, por favor: a ninguna oveja perdida el buen pastor da por perdida. Al contrario, estamos incluidos en el plan de salvación, y Dios siempre nos estará buscando. Somos nosotros los que a veces nos hacemos los sordos, a veces nos hacemos los que no estamos viendo, o miramos para otro lado, pero Dios nos ama tanto, que Él sigue esperando para que nosotros volvamos a Él. No importa lo que hagamos, Dios nos ama incondicionalmente. La salvación es por gracia, nos la dio de gratis. No tenemos nosotros que estar haciendo nada para salvarnos. Lo que sí tenemos que hacer es poner en práctica lo que nos hace, para que nuestra vida aquí sea de honra y gloria a Él. Entonces, no nos basta a nosotros con decir que soy cristiano. Necesitamos estar en contacto permanente con Dios, y sabiendo que si nos sentimos perdidos, Él va en búsqueda. Y aquí en este caso esa ovejita está llegando a nuestro pastor. Era la que estaba perdida, entonces vino por cada uno de ellos. Amén. Entonces,
necesitamos mantener nosotros esa convicción de nuestro corazón del amor de Dios por nosotros. Amén. Bueno, entonces ahora los invito a Lucas 15, lo que sigue a continuación, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Está hablando del que tenía la oveja perdida, dejó la 100 y fue a buscarla. Y dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Ahí hay tantas cosas que yo únicamente voy a compartirle algunas de ellas. Y yo le pido que usted le pida a Dios en oración, cuando vuelva a revisar estos mismos dos versículos, háblame Dios. Número 1. Note que efectivamente está diciendo y cuando le encuentra, es decir, él no cesa de buscarla, sino que sigue y sigue hasta que la encuentra. Es persistente, es donde tenemos la certeza, también como en la alabanza, él nos sigue buscando con perseverancia hasta que finalmente nos encuentra. Entonces, no podemos huir del Señor. No podemos esconder, no importa donde estemos, Él está allí. El Espíritu Santo está con nosotros. El Dios nos busca a nosotros. Segundo, luego dice, lleno de alegría. Es decir, que a Él le agrada la alegría de encontrarla. Ahora no digamos, no, entonces yo me le escapo para que sea alegre. No, sino que es entender que efectivamente, porque nosotros respondemos a Él, porque efectivamente nos encuentra en la mañana cuando hacemos el devocional, en la reunión, porque venimos como hermanos a comunión del cuerpo a compartirnos. A Dios le alegra que nosotros estemos acá. ¿Por qué? Porque es una manera de encontrarnos Él a nosotros, porque estamos dispuestos a escuchar su palabra, estamos dispuestos a decirle, Señor, gracias por cuidar de mi vida. A Él le alegra eso. Y luego dice algo importante, lleno de alegría, la carga en los hombros. Amén. Es decir, no dice, oye, ¿usted por qué se me perdió? Camine y ahora lo castigo llevándolo a pie, ¿cierto? No lleva una varita dándole, no. Nos alza porque nos ama con ternura, nos consiente, porque el amor de Dios es pleno, el amor de Dios es verdadero y siempre estará con nosotros dándonos ese abracito, tocándonos, palpándonos, dándonos la capacidad de recibir ese amor. ¿Y para qué nos lo da? Para que nosotros lo amemos a Él, nos amemos nosotros y amemos a los demás de la misma manera. De tal forma que no estemos nosotros castigando a otros, regañando a otros, sino que siempre lo estemos haciendo de amor, que la relación con los demás sea plenamente de amor. Y luego dice, y vuelve a la casa. Es decir, vuelve nuevamente a donde estaban las otras 99 y lleva en sus brazos, en sus hombros a la oveja perdida. Es decir, dice, vea, aquí está, ¿no? Y delante de ellos le dice, oiga, y entonces mire lo que le pasó a ella por perderse. No, sencillamente vuelve allá y está en alegría. No le estaba colocando de ejemplo, decir, no haga lo que este hizo. No, nada de eso lo dice el Señor. Por lo menos aquí no está. Luego dice, a llegar, es decir, a llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, comparte la alegría. Por esa razón, nosotros sabemos claramente que quien ha fallecido y está en el cielo no sabe nada de lo que pasa aquí en la tierra. Pero como Jesús sí lo sabe, de acuerdo con esto, Jesús le contará a alguien allá acerca de lo que está sucediendo acá. Pero en este caso específico es cuando nosotros en nuestra iglesia hacemos pasar y la persona pasa y hace la oración, estamos también felices porque hemos sido partícipes de esa nueva persona, de ese nuevo miembro de la iglesia que entra porque hace la oración de fe. Y luego dice, alégrese conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Entonces Dios comparte la alegría.
no es solo para Él, sino que efectivamente quiere que todos nosotros estemos. Y allí viene un punto importante, les hablaba a ustedes de los grupos pequeños para este año. La alegría de nosotros que recibimos cuando nos enteramos plenamente que Dios es el que cuida de nosotros, esa alegría debemos compartirlo con los creyentes, con los otros doraditos, con las otras personas que vienen de la iglesia y con nuestros vecinos también, para invitarlos a que ellos formen parte de la familia de Dios. Amén. No necesariamente o solamente para Años Dorados, sino también para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y no solamente para Casa Roca, también puede ser para otras iglesias de sana doctrina. Entonces aquí en este caso es bien claro que está compartiendo que encontró la oveja. Él no está diciendo, mire, y después de que se me escapó, entonces la pude capturar. No, está diciendo, la encontró. Está diciéndole, yo estoy dispuesto a seguir buscándole. Y eso es lo que nosotros necesitamos mantener. Nuevamente insisto, no es que nos hagamos los perdidos, sino que realmente con amor sabemos que Dios está en nosotros y siempre cuida de nosotros. Amén. Entonces, di conmigo. Por su amor y su alegría, Cristo me cuida cada día. Cada día es cada día, 24 horas al día, 60 minutos de cada hora, 60 segundos de cada minuto. Y eso es renovado cada día, cada día. Entonces, es de lunes a domingo y luego nuevamente arranca. Digo lunes porque domingo, debe decir domingo porque domingo es el primer día de la semana, no es el último día, de domingo a sábado. Entonces necesitamos mantener siempre esa certeza que Dios cuida de nosotros, Jesús cuida de nosotros, el pastor, como el pastor de nuestra vida, cuida de nosotros día a día. Y luego sigue en el mismo conjunto de versículos, Lucas 15, versículo 7, que es donde estaba ahorita hablando acerca del cielo. Dice, les digo que así están bien en el cielo. 2 puntos. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, nuevamente repito algo que mencioné atrás. Pilas, cada uno de nosotros es esa 100. No podemos estar pensando que somos los 99, porque Jesús dice que viene por el enfermo, por el que necesita sanidad. Y nosotros todos los días estamos necesitando que Dios intervenga en todo nuestro ser. No solamente en la parte física, sino también en la parte emocional, en la parte intelectual, en la parte mental, en la parte espiritual. Entonces seguiremos siendo esa número 100. Y por consiguiente, pero que nosotros estemos recibiendo de Dios, va a haber alegría en el cielo. Y Él comparte la alegría allá. Y también, como lo hemos escuchado, cuando alguien nuevo entra, hace la oración de fe, entra a la familia de Dios, también en ese momento hay alegría. Y es la razón o uno de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra, que cumplamos con la gran comisión. En el mensaje que yo comparto con ustedes día a día, intento con alguna frecuencia de volver a hablar del buen testimonio que tenemos que dar nosotros para que muchos más lleguen a los pies del Señor, para que de esa forma haya alegría en el cielo, que nosotros seamos facilitadores del contacto de Dios con cada persona, creyente y no creyente. Con los creyentes porque necesitamos afirmarnos como hijos de Dios, y con los creyentes porque necesitamos que ellos también disfruten de lo que Dios nos ha permitido a nosotros disfrutar. Y seguramente vamos a tener muchas coronas, como dice la palabra de Dios, por cada persona que directa o indirectamente ha recibido del testimonio de nosotros esa capacidad, ha recibido la gracia del Señor para entrar a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Como parte de la familia, y esa alegría Dios nos permite también compartirla, recibirla, y nosotros a nuestra vez lo compartimos con los demás. Nuevamente insisto en el grupo pequeño. Entonces, cuando nosotros en el grupo pequeño a nuestros compañeros del grupo podemos nosotros
compartirles y que vengan personas nuevas, que conozcan el Señor a través del grupo pequeño, a través del ministerio. Vamos a estar recibiendo ese compartimiento de la alegría que hay en el cielo, que hay en Dios. ¿Listo? Ok, entonces vamos a otro punto pequeño que está en Hebreos 13, versículo 20. Lo leemos, iglesia, a la voz de 3, 2, 3. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Amén. Entonces, antes lo hemos dicho, pero aquí se ratifica en la palabra de Dios. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Amén. Y allí en la palabra de Dios justamente aparece pastor con P en mayúscula. Amén. En la palabra cuando aparece espíritu con E en mayúscula es el Espíritu Santo. Es porque es Dios mismo. Entonces acá queda claro que Él fue el que levantó de entre los muertos con el poder de Dios al Señor Jesús de la muerte, venció la muerte. Y porque Él resucitó, Dios lo denominó o lo colocó como nuestro pastor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tuvo las mismas características humanas de nosotros. Él vivió las mismas circunstancias que nosotros vivimos. Por esa razón tenemos la confianza de ir a la palabra, encontrar. Estos primeros meses estamos repasando los libros de los evangelios, los 4 evangelios. Entonces es para conocer mucho más de la obra que Jesús hizo aquí en la tierra y darnos cuenta que Él dejó la huella para que nosotros lo hagamos, para que nosotros sigamos esa huella y aprendamos cómo Él pensaba, cómo Él oraba, cómo Él actuaba, cómo Él respondía, para pedirle a Dios que nos ayude a incorporar esa manera de cómo efectivamente nosotros debemos ser imitadores, hacer lo que el Señor Jesús hizo. En una palabra es creer, pensar, sentir y actuar como Jesús lo hace y lo hizo aquí en la tierra. Porque uno decía, no, pues que es historia. No, es que lo hizo y está consignado. Y Él está al lado del Padre y nosotros debemos recurrir a Él para que el Espíritu Santo nos revele de qué manera se haga. Entonces, allí está claro que Él sigue siendo nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Él es, como dice el pastor Darío, el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor, porque el pastor de nosotros es Dios, es el Señor Jesucristo. Amén. Luego viene algo importante, quiero repetirlo, la primera parte dice, el Dios que da la paz. Entonces allí viene una parte importante de lo que es cuidar de nosotros. Entonces, una parte importante para nuestra vida es tener la paz, recibir la paz de Dios para que nuestra vida esté bien. Es decir, que si no tenemos paz, vamos a tener dificultades. Y aquí lo que ratifica la palabra a través del escritor de Hebreos es que la paz, nuestra fuente, es Dios mismo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor Jesús expresó, la paz que yo les doy, no se la doy como se la da al mundo, sino que es la paz de Él. Por esa razón, a través de esa relación de que cuida de nosotros, entonces tenemos la certeza que efectivamente tenemos la paz de Él. Y la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, en nuestra comunión con Dios tenemos justamente esa posibilidad plena de recibir la paz que cuida de nosotros. Y cuando tenemos la paz, tendremos paciencia, no seremos impacientes. Cuando tenemos la paz, tenemos la posibilidad de tomar decisiones con Dios, no tomar decisiones apresuradas. Y cuando tenemos la paz, algo que hemos aprendido, no es que no estemos en guerra, no, tener la paz es saber que Jesús está en nosotros y que nos ayuda a vivir esa paz, a vivir en esa paz que nos da. Amén. Amén. Luego dice, levantó de entre los muertos. ¿Con qué lo levantó? Con el poder del Espíritu Santo. Y en esa conexión, al igual que alguna vez Dios me permitió predicar, que
un aparato eléctrico necesita estar bien conectado para poder funcionar. Ese poder, esa potencia la tenemos nosotros cuando estamos en contacto con Dios. Amén. Es el poder. Cuando Efesios 6:10 habla de la armadura, inicia diciendo que Él nos ofrece el poder, que nos fortalece con el gran poder del Señor. Yo lo denominé el GPS, ¿cierto? Gran con la G, P, poder del Señor, GPS. Ese mismo poder lo tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo, es el poder del Señor en acción en nuestra vida. Y luego efectivamente dice que lo levantó de entre los muertos, y luego dice, ¿levantó a quién? Al gran pastor de las ovejas. Y es donde nuevamente nosotros necesitamos entender que somos ovejas. Algún día podemos compartir mucho de lo que efectivamente hay muchas coincidencias entre nosotros como seres humanos y las ovejas. Yo les he compartido mucho acerca de los rumiantes, ¿cierto? Que el ganado vacuno, y hace ya 1 año o 2 años atrás, Dios me llevó a otra vez a entender, a aprender que las ovejas también son rumiantes. Es decir, que toman el alimento y lo mastican y lo vuelven a un estómago, lo vuelven a sacar y rumean. Nosotros necesitamos ser rumiantes como lo son las ovejas para poder sacar el poder de la palabra, poder nutrirnos de la palabra y poder efectivamente ser levantados. Y luego dice que por la sangre del pacto eterno, es decir, Dios dio su sangre por nosotros, se le entregó la sangre por nosotros y es el nuevo pacto. Por esa razón, cada vez que tomamos la cena, los domingos estamos recordando eso. Y por esa razón es importante recordar que nosotros recordamos simbólicamente con el pan y con el vino, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Ok, y conmigo, pertenezco al rebaño de Jesús, mi pastor, pues Él es mi Señor y mi Redentor. Los que hicimos la oración de fe, eso fue lo que dijimos. Señor, yo te recibo. Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y la obra redentora de Jesús la hizo en la cruz. Y la redención es la posibilidad que nos dio a nosotros de ser redimidos, y la redención es poder volver a tener comunicación con Dios a través de la oración, a poder estar en contacto con Él a través de la oración. Y recuerdo que la oración es conversar con Él. Él como nos habla con la palabra de Dios, y nosotros le oramos de acuerdo con la palabra. Entonces tenemos un lenguaje en común. No le hablamos en chino y Él no sabe en inglés. Perdón, no le hablamos nosotros en español y Él nos habla en chino. No, necesitamos nosotros aprender a hablar de la misma manera que es la palabra de Dios. Nos habla, nos la rumea, nosotros rumiamos, nos nutre, nos revela la verdad, y nosotros oramos para que eso que nos está mostrando sea cierto en nuestra vida. Y ahora los invito a Juan 10, versículo 14. Juan 10, 14. Ahí está hablando el Señor Jesús. Y entonces nuevamente, ¿quién cuida de nosotros? Jesús, que es el pastor. ¿Ven? Porque aquí dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, de aquí quiero compartir básicamente 3 puntos, pero en el tercero me demoro un poquitico más. El primero, Jesús mismo está diciendo que Él es el pastor de nosotros. Pero está diciendo algo adicional, que la bondad de Él está presente cuando es nuestro pastor. Es decir, está diciendo, yo soy el buen pastor, el pastor bondadoso. Y la bondad, de acuerdo con la palabra de Dios, es la que nos lleva a arrepentirnos. Entonces hay que, por esa razón, tener esos oídos a la voz de Dios, para que cuando el Espíritu Santo nos revele ese pecado del cual nosotros no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido, lo hagamos en ese momento. ¿Cuándo lo hacemos o cuándo Dios quiere que lo hagamos? Cuando al leer la palabra nosotros meditemos en ella. Las famosas 3 preguntas: ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación práctica tiene para mi vida?
La primera aplicación es: ¿qué pecado no te he confesado, Señor? Y en ese momento, delante de Él, a Él se lo confesamos, a Él se lo arrepentimos, porque la bondad nos lleva a ese arrepentimiento. Pero algo adicional que creo que ustedes todos recuerdan es que las dos primeras, cuando Jesús dice yo soy, está expresando que Él es Dios. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y qué digo? Dígale que el gran yo soy, porque es el tetragrametón, el YWH, como se llama allí, efectivamente está diciendo que Él es Dios. Entonces, con yo soy está expresando que Él es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ahí es bien importante entender que es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el que cuida de nosotros. Amén. Segunda frase: conozco a mis ovejas. El conocer es donde nos da la garantía que Él cuida de nosotros. Es el que puede, cuando hablamos de la renovación, cuando hablamos de la regeneración que Dios está haciendo en nuestra vida, es porque como nos conoce cómo nos hizo, cómo nos diseñó, cómo estamos y a dónde quiere Él llevarnos. ¿A dónde quiere llevarnos? A la misma situación con la cual Él nos creó, para que seamos realmente esos hijos verdaderos de Él. Porque nosotros nos hemos desviado, nos hemos separado por tiempos, por momentos, por segundos, por lo que sea. Entonces es cuando Él vuelve a decir que nos lleva al camino. Esa regeneración es volver a nacer para poder efectivamente llegar a ser el hombre, la mujer, el doradito, la doradita que Dios quiere y sabe que debemos ser. Entonces, por esa razón, Él tiene la certeza, o podemos nosotros tener la convicción que Él sabe qué es lo que debe cuidar de nosotros, qué cosas debe quitarnos para poder que nos estorbe esa restauración de nuestra vida, para tener una vida de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con lo que tiene para nosotros. Entonces, esa es la confianza plena. Él nos conoce a nosotros, nos conoce a dónde hemos, de dónde nacemos, en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, en esa preparación tenemos la confianza de poder hablar con Él, de abrir el corazón para que Él lo escudriñe y quite toda aquella cosa que estorbe y que esté dañando nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser. Y tercero, que la parte que es para nosotros, ellas me conocen a mí. Entonces Dios anhela que nosotros lo conozcamos a Él. Amén. Que conozcamos a Dios Padre, que conozcamos a Dios Hijo y conozcamos a Dios Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos cómo conocerlo? En la palabra de Dios. Pero como es una relación íntima y personal con Él, necesitamos tener ese tiempo de oración con Él, de tiempo de reflexión y el poder qué dice, qué significa, qué aplicación, que nos revele la verdad para nuestra vida, de tal manera que, al igual que cuando vamos a donde un médico porque nos duele algo, nos hace un examen, nos pregunta muchas cosas, luego nos dice listo, entonces este va a ser el tratamiento. Debemos de poner mucho cuidado para efectivamente nosotros seguir el lineamiento que nos da. Lo mismo, ¿dónde está el manual de instrucciones para nosotros? En la palabra. Amén. La palabra tenemos la ventaja nosotros, que es el libro del manual de instrucciones que Dios creó y Él mismo es el que nos la da a nosotros, nos da la explicación. Y ahí es donde Dios nos llama para que nosotros todos los días, no hemos cambiado la misa del domingo para el servicio del domingo, no, la relación de nosotros es con Él todos los días, leyendo la palabra todos los días. Que yo le mando a usted una reflexión, sí, pero ese es un punto adicional. Haga de cuenta que es el poquito de dulce o el poquito de sal que usted ese día se come, porque la parte más importante es la lectura que ustedes hagan de la palabra de Dios y la meditación de ella. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. Y al conocerlo a Él, entonces nuestra relación va a ser de más confianza. Y lo que hemos escuchado muchas veces, cuando más lo conozco, más lo amo. Cuando más lo conozco, recibo más del amor de Él. Comprendo que Él cuida de mí y por consiguiente lo amo. Y al amar la palabra de Dios dice que lo obedecemos. Entonces todo va
creciendo, va mejorando, vamos creciendo espiritualmente, vamos a tener madurez espiritual y poder efectivamente llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces di conmigo, si en el conocimiento de Jesús crezco, por mi amor a Él, más le obedezco. ¿Estamos? No estamos tan convencidos, pero repítalo conmigo, por favor. Si en el conocimiento de Jesús crezco, por mi amor a Él, más le obedezco. Y luego viene algo consecuente como consecuencia del anterior. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Nuevamente, permítame, yo me paro frase por frase. La primera, mis ovejas. Entonces es donde nosotros necesitamos comprender y aceptar y estar convencidos que somos ovejas del Señor Jesús. Si nosotros no estamos convencidos de ello, pues sencillamente Él seguirá buscando. Pero nos va a encontrar y el encuentro para nosotros es tener esa convicción que Él nos está cargando en sus hombros y quiere que entremos a formar parte de su redil, que somos ovejas del Señor. Amén. Luego dice, mis ovejas oyen. Dios nos dio la capacidad de oír, pero como hemos escuchado, no nos basta oír. Y aquí quiero compartir, creo que alguna vez yo mencioné, hace muchos años yo aprendí que yo no veo con el ojo, sino que veo con el cerebro. Y que el ojo únicamente es el instrumento con el cual recibe la imagen el cerebro para que el cerebro sea el que vea. De hecho, viendo algo de óptica hace muchos años en física, la imagen llega invertida y es el cerebro el que la invierte nuevamente para que yo vea las cosas al derecho. Y hace unos meses también efectivamente aprendí que tú no oímos con los oídos, sino que oímos con el cerebro. Amén. Entonces, el oído físico lo que hace es captar, pero el que oye es el cerebro. Y ahí es muy importante entender que tanto al mirar como al escuchar, el cerebro, los componentes del cerebro están activos. Cuando nosotros dejamos de escuchar bien, es posible que esa célula, que esa parte del cerebro diga, ya no lo necesita, entonces se apaga y ser propensos a cosas mayores. Entonces, listo, ahora lo que quiero decirles es que estamos en capacidad de oír la palabra de Dios, oír a Dios, es decir, comprender. Cuando nosotros escuchemos, cuando meditemos, escuchamos la voz de Dios. Amén. Escuchamos la voz del que cuida de nosotros. Por consiguiente, no tenemos disculpa. No, es que ore usted que yo no sé orar. No, es en la comunión con Dios. Allí somos ovejas que escuchamos a Dios. Amén. Luego dice y repite, yo las conozco. Entonces, como nos conoce, sabe cómo hablar. Como nos conoce y sabe la situación, y creo que hemos compartido muchas veces, en el devocional nosotros recomendamos siempre incluir el capítulo del proverbio del día. Hoy estamos a 8, hemos debido leer y meditar en Proverbios 8. Y el 8 de marzo volver a leer Proverbios 8. Y así el 8 de diciembre y el 8 de febrero del año entrante volvemos a leer Proverbios 8. Cada día, como Él nos conoce, nos va hablando diferente, nuestra situación va cambiando y nos va hablando diferente. Ahí es importante, si no, que yo ya me sé la Biblia, yo la leí toda completa. Eso no es cierto. Dejamos que la obra de Dios sigue a nosotros. Y luego dice, y ellas me siguen. Entonces, ahí hay un punto muy importante. Si somos ovejas del Señor, si somos ovejas del pastor que cuida de nosotros, debemos ser sus seguidores, debemos seguir las huellas que Él dejó plasmada en la palabra de Dios.
creer, pensar, sentir y hacer lo que Jesús hizo. Y aquí algún día también compartiré con ustedes, pero sabemos que Jesús está presente en toda la Biblia. Amén. En la versión que tenemos decimos que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está presente, Él estuvo presente en la creación. Y Apocalipsis es donde Juan se encuentra con el Cordero, que es el Señor Jesús. Entonces, y en todo capítulo está presente el Señor Jesús. Más evidente para nosotros en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero físicamente es allí, pero el resto está presente, porque Él es el ángel que cuida de nosotros. ¿Amén? Ok, entonces creo que ya estamos en los últimos puntos, creo que sí. Entonces ya acabamos, y conmigo: si a mi pastor decido seguir, todo pensamiento debo discernir, para bien decidir y mi vida sobre la roca construir. Entonces, esta grafiquita, todos tienen que ver con ovejas y pastor, ¿cierto? Pero aquí básicamente, ¿qué es lo que está recordando? Que nuestra decisión, cuando sabemos y reconocemos que somos ovejas, es seguir a Jesús. Y al seguirlo a Él, entonces, Dios pide en la palabra que todo pensamiento que llegue a nuestra mente debemos validarlo con la palabra, con Cristo, para decir si efectivamente bien. Porque el más engañoso que tenemos nosotros es nuestro corazón. Entonces nosotros no actuamos por sentimientos, sino por principios. Por consiguiente, todo pensamiento que venga de nosotros, o que otro nos diga, o que Satanás coloque allí, debemos de, no actúo, sino que lo valido con la palabra de Dios. Entonces allí yo lo discierno, le pido al Señor discernimiento, para que nuestra decisión sea de acuerdo con la palabra de Dios, que lo decidamos con Dios antes de actuar. Es decir, le decimos al Señor, ¿visto bueno o no? Entonces, nuevamente algo de las personas que tomaron el curso de ADN, antes vida nueva, antes vida abundante, el último capítulo habla de la toma de decisiones. Y allí hay un versículo que se pide que se estudie bien, que se llama Salmo 32:8 y 32:9. Y el 32:9 dice: no sean como el mulo del caballo, que le falta discernimiento. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor discernimiento. Entonces, ¿para qué? Para que decidamos y actuemos de tal manera que nuestra vida esté construida y siga siendo construida sobre la roca, dirigida por Dios, cuidada por Dios. Amén. Bueno, lo único que tengo aquí nuevamente es repasar los 3 puntos que espero que ustedes también repasen con el separador de páginas, ¿cierto? Entonces, el de este mes, aquí arranqué al revés: si estoy siempre con Dios en contacto, mi esperanza es lo más alto. Lo que está en azul es constante para todos los meses. Lo que está en rojo es lo que cambia para cada mes. Y el siguiente que sigue el siguiente es el del mes de enero. Si estoy siempre con Dios en contacto, mi fe se convierte en acto. Y vuelvo a lo que es todo el año, ¿cierto? 2024 con Dios siempre en contacto. Y aquí yo hago una anotación. Yo me acostumbré al punto del día 1000, 2024. Está mal dicho 2024. Yo por el 2020, pero 2024. Colombia, ¿listos? ¿Oramos? Padre, Señor, gracias te damos, por tanto, porque tú hoy nos has recordado que somos ovejas de tu rebaño, que tú, Señor, eres nuestro pastor, y que cada día de nuestra vida, cada momento, Señor, tú cuidas de nuestra vida, Señor, y estás atento, Señor, para que no nos desviemos, para que si estamos perdidos, resentidos, tú nos buscas, Señor, y nos conduces nuevamente al sendero verdadero,